Bendiciones de Dios para usted. Deseamos de todo corazón. Bienvenido a la familia Reconciliación. Tú de polvo me creaste, con tus manos me formaste y en tu mente nacido fui. Tu aliento fue soplado y mi cuerpo levantado al recibir tu espíritu, como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser, como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser. Y te cantamos: ven, manifiéstate, 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 Espíritu de Dios. Ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Y en tu mente nacido fui. Tu aliento fue soplado y mi cuerpo levantado al recibir tu espíritu, como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser.
aliento sobre la nariz del primer hombre como fue Adán. Y dice la Biblia que fue vivificado su ser por medio del Espíritu, de lo invisible, de lo que no se ve. Y hoy en día seguimos sin verlo tangiblemente con nuestros ojos, pero reconocemos que el Dios invisible se manifiesta a través del Espíritu, soplando vida en los huesos secos. Amén. Soplando y resucitando lo que estaba muerto. Yeah. Soplando vida, hey, como un nuevo punto de partida. Amén. Como en Pentecostés, que entró un gran estruendo con un viento recio. Hey. Con un viento recio. Entró y sopló vida sobre los huesos secos. Sopla, 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 sopla. Oh. Te exaltamos tu nombre. Te glorificamos porque podemos tener la certeza de que tú estás con nosotros en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre. Recibe la oración de tu corazón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Nos gozamos en estar juntos en esta hora y gozándonos aquí en adorar y bendecir a Jehová Dios de los ejércitos en la familia Reconciliación. Te saludamos y te recordamos que nuestro tema de hoy es la libertad del amor. ¡Qué tremendo! Qué maravilloso poder abrir las páginas de la Biblia, que es la palabra de Dios, y encontrar lo que ella nos dice acerca de la libertad del amor. Te invitamos a estar con nosotros, a gozarte con nosotros, a adorar juntos al Señor en un mismo sentir, congregados en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias por estar con nosotros. En este mundo vemos muertes y dolor, naciones que hoy pelean por algo y sin razón, hermanos que hoy no se aman y amigos por igual. Cristo hoy nos llama a
que amemos todo igual. Ama a tu hermano como a ti mismo, y a tu prójimo también, como Cristo lo enseñó. Ama a tu prójimo y el mundo cambiará, y a la tierra muy pronto Jesús vendrá. Pongamos nuestras mentes en el amor de Dios, llamémonos todos como Él nos enseñó. Amemos y perdonemos como en la cruz Él lo hizo, y así demostremos que hijos somos del Señor. Ama a tu hermano como a ti mismo, y a tu prójimo también, como Cristo lo enseñó. Ama a tu prójimo y el mundo cambiará, y a la tierra muy pronto Jesús vendrá. Ama a tu hermano como a ti mismo, y a tu prójimo también, como Cristo lo enseñó. Ama a tu prójimo y el mundo cambiará, y a la tierra muy pronto Jesús vendrá. Y a la tierra muy pronto Jesús vendrá. Y a la tierra muy pronto Jesús vendrá. Alabado sea el nombre de Dios. Qué maravilloso estar juntos adorando al Señor y oír este mensaje. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama también a tu prójimo como te amas a ti mismo. Vamos a leer en la Biblia. Yo le invito a buscar en el Salmo 126. Y vamos a leer este corto salmo, solo tiene 6 versículos. Búscalo en tu Biblia. Y vamos a leer junto al estilo reconciliación, leerlo despacio y de forma audible donde allí tú estás. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oremos. Amado Dios, amado Padre, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza ahora y siempre. Con regocijo y con gozo vamos ante tu presencia, Señor, para adorarte. Confiados en los méritos de Jesucristo, porque es por Él que podemos, oh Dios, acercarnos a ti, Señor. Y por tu Espíritu Santo, el cual tú has hecho morar en nuestros corazones. Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, que con humildad de corazón la Iglesia Reconciliación pone delante de ti. Danos un corazón de regocijo, danos un corazón de adoración, danos un corazón que te exalte, Señor. Queremos ser para alabanza de tu gloria. Y, Señor, ponemos ante ti nuestras vidas, ponemos ante ti nuestras peticiones, Señor. Esas peticiones que están en lo profundo del corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas.
y que sabemos, Señor, que conforme a tu voluntad, tú las responderás todas para gloria de tu bendito nombre. Señor, exáltate. Oh Señor, glorificamos tu glorioso nombre y te damos gloria en Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¡Santo! Te adoramos, Señor. Y a tu nombre gloria. Seguir tu caminar, Señor. Seguir y sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir y sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y alabado sea Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, en esta hora, en este día, hemos dicho que nuestro tema se llama la libertad del amor y queremos que usted pueda, junto con nosotros, navegar por la Biblia, que es la palabra de Dios,
Y especialmente vamos a estar centrándonos en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que le invito a buscar en su Biblia Gálatas capítulo 6 y vamos a estar fijando nuestra atención en los versículos 1 al 10. Es decir, Gálatas 6 del 1 al 10. Búscalo en su Biblia, téngalo en su Biblia, léalo en su Biblia y crea lo que dice la Biblia. No lo que digo yo, no lo que dice ningún pastor, ni ninguna iglesia, ni ninguna convención, ni ningún concilio, sino lo que Dios dice en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es decir que hay una frase, y esta frase es los unos a los otros. Y esta es una de las frases clave del vocabulario cristiano. También lo es la frase amaos los unos a los otros, que aparece una docena de veces en el Nuevo Testamento, como también aparecen frases como la que está allí en Santiago, capítulo 5, versículo 16, que dice, orad unos por otros. Y en 1 Tesalonicenses 5:11, usted va a encontrar allí que dice, edificaos unos a otros. Y en Romanos 12:10 dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, vamos a encontrar que allí dice, hospedaos los unos a los otros. Y hay muchas otras exhortaciones semejantes en la Biblia para usted y para mí, mi hermano, mi hermana. Pero en este pasaje de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 10, el apóstol Pablo añade otra frase. Y está en el versículo 2. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Dice así su Biblia? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. El cristiano, guiado por el Espíritu Santo, piensa en los demás y procura servir a los demás. Y aquí el apóstol Pablo describe lo que vamos a ver en esta hora. Dos maneras en que tú y yo, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, hermanos en Cristo, podemos ayudarnos mutuamente. Y la primera parte, la primera de estas descripciones en las que podemos ayudarnos, está en los versículos 1 al 5. ¿Cómo? Lleven las cargas los unos a otros. Lleven las cargas unos a otros. Mire cómo dice Gálatas 6, 1 al 5. Tengo en tu Biblia, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El primer consejo para ayudarnos mutuamente unos a otros es lleven las cargas unos a otros. El legalista, el tradicionalista, el falso, no se interesa en llevar las cargas de nadie. Por el contrario, como sucedió allí en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, dice el versículo 10 que lo que hacen es aumentar la carga de otros. Y ese fue uno de los pecados de los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que el Señor les dijo allí en Mateo 23:4, léelo en la Biblia. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. El legalista, el tradicionalista, el santurrón, le diría yo en este tiempo, siempre es más duro con los demás que consigo mismo. Pero el cristiano guiado por el Espíritu Santo demanda más de sí mismo que de los demás.
para que así pueda ser de ayuda para otros. Y el apóstol Pablo presenta un caso hipotético de un cristiano que de repente tropieza y cae en pecado. Y miren que me llama la atención cuando dice allí la palabra sorprendido. La palabra sorprendido indica que no se trata de una desobediencia deliberada. ¿Y por qué usa Pablo esta ilustración del versículo 1? Bueno, porque nada revela mejor la maldad del legalismo, del tradicionalismo, de la santurronería, porque los legalistas tratan la manera en que ellos tratan a los que han pecado. Acuérdate de los fariseos, allí en Juan capítulo 8, ¿recuerdas la historia? Cuando llevaron a aquella mujer adúltera delante de Jesús, fueron tan duros, tan santurrones, tan falsos, que la llevaron allí para ver si Jesús la condenaba o quebrantaba la ley de Moisés. Y bueno, en Hechos 21 encontramos aquella multitud de judíos que casi mata al apóstol Pablo pensando que él había profanado el templo al meter allí a otros gentiles. Qué legalismo, qué tradicionalismo, qué cosa más terrible. Los legalistas, los tradicionalistas, los santurrones, los falsos, no necesitan ni hechos ni pruebas, sino solamente rumores y sospechas, porque su imaginación se justifica a sí mismo y esta imaginación autojustificada se va a encargar del resto. Así que en este pasaje Pablo presenta unos contrastes entre el legalista, el tradicionalista, el santurrón y el espiritual verdadero hacia el hermano que ha pecado. Primero vamos a ver el contraste de propósito. El hombre o mujer espiritual procurará restaurar al hermano o a la hermana con amor. ¿Escuchaste esto? Con amor. Mientras que el legalista, el tradicionalista, el falso, el santurrón lo explotará. La palabra aquí restaurar, restaurar significa remendar como una red de pescar o restaurar un hueso roto. Y si alguna vez, mi amado hermano, mi amado amigo, has tenido un hueso roto, sabes cuán doloroso es restaurarlo. El cristiano que peca es como un hueso roto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y necesita ser restaurado. El cristiano que es guiado por el Espíritu Santo y que vive en la libertad de la gracia de Jesucristo, va a buscar ayudar al hermano que ha pecado, porque dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. Dice Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Cuando Cristo se presentó como el médico genuino para el pecador, allí en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17, vamos a encontrar cómo fue severamente criticado por los fariseos, los legalistas, los tradicionalistas, los santurrones de aquella época. Y de la misma manera, el cristiano espiritual va a ser criticado, espéralo, por los legalistas, los tradicionalistas y los santurrones. En lugar de restaurar al hermano que ha pecado, el legalista, el tradicionalista, el santurrón, el falso, digo todo esto porque el espectro es bastante grande en este tiempo, mucho más, lo va a condenar y lo usará a ese hermano para él quedar bien. Y esto es lo que el fariseo hizo en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan? Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. No soy como este publicano, no soy como este pecador. Dice primera de Pedro 4:8, mis amados hermanos, el amor cubrirá multitud de pecados. El legalista, el tradicionalista, el extremista, el santurrón, se regocija cuando el hermano cae y a menudo da a ese asunto una amplia publicidad, porque entonces el legalista, el tradicionalista, el santurrón, el falso, se puede enorgullecer de lo bueno que él es y de cuán mejor es el grupo o la iglesia donde él está que la del hermano caído.
Pero el apóstol Pablo nos amonesta en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ahí la palabra irritándonos significa desafiando o compitiendo con. El cristiano que anda según el Espíritu Santo no compite con otros hermanos ni le reta a que sean tan buenos como él. En cambio, el legalista, el tradicionalista, el santurrón, vive compitiendo y comparándose con otros y también trata de quedar bien al hacer quedar mal al hermano. El otro contraste es contraste de actitud. El cristiano dirigido por el Espíritu de Dios tiene el espíritu de mansedumbre y amor, mientras que el legalista tiene una actitud de orgullo y condenación. El legalista, el tradicionalista, el santurrón piensa que no necesita considerarse a sí mismo, porque quiere dar la impresión que nunca podrá cometer un pecado que merezca tal disciplina. Pero el cristiano que vive por la gracia de Dios se da cuenta de que no hay hombre exento de caer. Yo recuerdo una profesora que tuve en el seminario teológico en mi país, que ella nos decía, hijitos, ustedes tienen toda la potencialidad de hacer cualquier clase de pecado. No se alarmen, no se sientan escandalizados, sino denle gracias a Dios que los ha sostenido y los ha librado de caer en ese pecado. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay una actitud de humildad en el cristiano que anda en el Espíritu, porque se da cuenta de su propia debilidad. ¿Te das cuenta tú de tu propia debilidad? No eres tan fuerte como tú crees, ni eres tan fuerte como otros. Eres fuerte por la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús a través de Dios, el Espíritu Santo. Pero hay otro contraste aquí en este pasaje. El cristiano espiritual conoce el amor de Cristo en su propio corazón. Dice Juan 13:34 y 15:12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el apóstol Pablo ya ha tratado la ley del amor en el capítulo 5 de Gálatas y ahora lo aplica. El amor no es una invención moderna, porque el apóstol Pablo exhorta a los cristianos en este pasaje a que lo ejerciten. Debemos mostrar amor al restaurar una vida rota. Necesitamos, mis hermanos, mucho amor y mucho valor para enfrentarnos al hermano que ha pecado si queremos ayudarlo. Y Cristo compara este problema con lo que dice ahí en Mateo 7, 1 al 5, el sacar una paja del ojo del hermano, lo que es un problema delicado, ¿verdad? El apóstol Pablo probablemente tiene en mente aquí la instrucción que Jesucristo dejó sobre la reconciliación. Léelo después con calma. En Mateo capítulo 18, versículos 15 al 35. Dice, en resumen, si un hermano peca contra ti, háblale en privado. No con el propósito de ganar un argumento, mi hermano, sino con el de ganar a tu hermano. Y la palabra ganar es la misma que se usa en 1 Corintios 9, 19 al 22, para hablar de ganar al perdido para Cristo. Y es importante ganar al perdido, pero también es importante ganar al que es salvo. ¿Cuántos heridos andan por ahí por los legalistas, los tradicionalistas, los que son santurrones y han querido aplicar la santurronería a la gracia y a la libertad de Jesucristo, al verdadero amor, a la libertad que da el amor de Cristo, Dice que si te oye el hermano, entonces el asunto está arreglado. Pero si no, pide a 1 o 2 personas que sean espirituales que vayan contigo. Y si aún el asunto no se arregla, entonces toda la iglesia debe oír el caso y debe disciplinar al ofensor. Pero Cristo señala que la iglesia debe practicar con el ofensor 2 cosas. Oración, Mateo 19 y 20, y perdón, Mateo 18, 21 al 35. De otra manera, la disciplina no será nada más que algo puramente carnal. El legalista, el tradicionalista, el que se cree mejor que los demás espiritualmente hablando porque se viste así o se viste asado, porque come así o come asado, porque se siente de esta manera o se siente de la otra forma, no tiene la disposición de ganar al hermano caído.
Cuando oye que el hermano ha pecado, en lugar de ir a verlo, divulga malas noticias a otros hermanos, a veces con el pretexto de les estoy informando para que oren, ¿verdad? Y luego condena al hermano que ha pecado diciendo que él no es espiritual. Recuerda que el legalista, el tradicionalista, el santurrón procura a toda costa quedar bien, haciendo al hermano quedar mal. Así que el apóstol Pablo nos exhorta en los versículos 3 y 4 de Gálatas 6. Los judaizantes se jactaban de sus logros y de sus convertidos, y por lo general lo hacían comparándose con otros. Pero tales comparaciones, mis hermanos, son pecaminosas y son engañosas. Es fácil señalar a alguien peor que nosotros, para que parezcamos mejores de lo que realmente somos. El amor cristiano no nos lleva a exponer las faltas y las debilidades de otros hermanos con el fin de nosotros mismos quedar bien. Cada persona, dice Gálatas 6:4, lo leímos, debe someter a prueba su propia obra a la luz de la voluntad de Dios para él o para ella, y no compararla con los logros de otros. No hay lugar para competencia en la obra de Dios, a menos que estemos compitiendo contra el pecado y el diablo. Cuando vemos las frases, somos la más grande, somos la mejor, somos la que más está creciendo, aplicada a iglesias o a ministerios, a otras instituciones, yo me pregunto, ¿quién está recibiendo la gloria? Y esto no quiere decir que sea malo llevar estadísticas. Decía Spurgeon que los que critican las estadísticas por lo general no tienen nada que informar. Pero debemos tener cuidado de no hacer a otros quedar mal para que quedemos bien nosotros. Debemos regocijarnos de los logros y las bendiciones de los demás como si fueran nuestras. Así dice Romanos 12:10. Después de todo, mis hermanos, cuando un miembro del cuerpo de Cristo es bendecido, todo el cuerpo de Cristo recibe provecho. No hay contradicción entre lo que dice el versículo 2, que dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, y lo que dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Se usa carga en el 2, carga en el 5, pero la palabra en el original para carga en el versículo 2 significa una carga pesada, mientras que en el versículo 5 de Gálatas 6 describe la mochila o el morral de un soldado. Debemos ayudarnos unos a otros a llevar las cargas de la vida, pero hay responsabilidades personales. Escucha esto, hay responsabilidades personales que tú tienes que llevar por ti mismo. Cada soldado de Cristo debe llevar su propia mochila. Y el segundo consejo de Pablo a los cristianos de las iglesias de Galacia y a nosotros está en Gálatas 6-10. Compartan sus bendiciones. Leemos Gálatas 6, versículos 6-10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y antes de entrar en este pasaje que habla de la necesidad de la libertad del amor, no solo de llevar las cargas los unos a los otros, sino en compartir las bendiciones, quiero hacer un alto para decir que la palabra sembrar no es esto que estamos oyendo por tantos lados. Pon $100 que Dios te va a dar 1,000. Entrega tu carro que Dios te va a dar una fábrica. No. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Ni tiene nada que ver con la siembra como la Biblia lo enseña. Así como los unos a los otros es clave en el vocabulario cristiano, mis hermanos, también lo es otra palabra, y es la palabra comunión. Y en el versículo 6 dice, haga partícipe. Y esa traducción significa tengan en común. Y se refiere a todo lo que tenemos en común en Cristo. Tenemos una común salvación, como dice Judas 3.
tenemos incluso una participación común en los padecimientos de Cristo, Filipenses 3:10. Desde los albores de la iglesia, los creyentes en Cristo nos hemos destacado y se destacan por su generosidad en compartir con otros. Yo te invito a leer con calma después Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. A menudo en el Nuevo Testamento, la palabra comunión se refiere a compartir las bendiciones materiales unos con otros. Ahí está en Hechos 2:42, 2 Corintios 8:4, Hebreos 13:16. Y esto es lo que Pablo tiene en mente aquí en estos versículos de Gálatas 6 a 10. Empieza con un precepto, versículo 6, instándonos a que compartamos los unos con los otros. El que enseña la Biblia, que es la palabra de Dios, comparte tesoros espirituales, y los que son enseñados deben compartir tesoros materiales. El apóstol Pablo usa un método similar cuando él explica a las iglesias que no eran judías que se necesitaba ofrendar para ayudar a las iglesias judías. Debemos recordar, mis hermanos, que lo que hacemos con las cosas materiales es evidencia del valor que damos a las cosas espirituales. Repito la idea porque vale la pena que la escuchemos 2 veces, ¿verdad? Lo que hacemos con las cosas materiales es evidencia del valor que damos a las cosas espirituales. Dijo el Señor Jesús allí en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y siendo que el apóstol Pablo no quería que el dinero fuera piedra de tropiezo para los que no eran salvos, dice la Biblia que él trabajó, no solamente como misionero, no solo como ministro del Señor, sino secularmente para mantenerse. Pero varias veces enseñó que el líder espiritual en la iglesia debe ser sostenido por las ofrendas de la congregación. Yo siento tristeza, mis hermanos, cuando veo tantos siervos y siervas de Dios sirviendo a Dios después y sirviéndolo con todo el corazón y con todo el tiempo, después de dedicar tantas y tantas horas a trabajos seculares, sin que tú y la iglesia donde tú formas parte y tu congregación se preocupen por las necesidades materiales. Tu pastor te está bendiciendo con bendiciones espirituales y no está esperando riqueza, está esperando el sustento diario. Solamente esto. Cristo dijo en Lucas 17, el obrero es digno de su salario. Y el apóstol Pablo se hace eco de esta declaración en 1 Corintios 9. Pero debemos darnos cuenta que detrás de todo esto hay un principio espiritual detrás del precepto. Dios no manda a los creyentes a que den a los pastores, maestros, solo para suplir sus necesidades materiales, sino para que el dador pueda obtener una bendición mayor. Y el principio básico de sembrar y cosechar, ustedes han visto que se encuentra en toda la Biblia. No esa cosa rara, repito, que hay por ahí que no tiene nada que ver con la Biblia, que es una manipulación de conceptos puramente humanos de un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Pero sí hay un precepto bíblico claro de sembrar y cosechar. Dios ha establecido que uno va a cosechar lo que siembra. Si no fuera así, la ley de causa y efecto se echaría por tierra, ¿verdad? Cuando el campesino siembra papa, ¿puede esperar cosechar? Sí, eso, papa. Si no fuera así, nuestro mundo sería un caos. Pero Dios también nos advierte que debemos fijarnos no solo de sembrar y sembrar, sino ni qué sembrar, sino dónde sembramos. Y este es el tema de Pablo aquí. Dios mira nuestras posesiones materiales como una semilla, y ve 2 clases de posibles tierras. Una es la vieja naturaleza, la carne, y la otra, el espíritu. Podemos usar, mis hermanos, nuestros bienes materiales para promover las cosas de la vieja naturaleza, o podemos usar nuestros bienes materiales para las cosas del espíritu. Pero una vez que hemos sembrado, hayamos decidido sembrar en el terreno de la vieja naturaleza o en el terreno del espíritu, no podemos cambiar lo que vamos a cosechar. El dinero sembrado para la carne
traerá una cosecha de corrupción. El dinero se va. El dinero es bueno, pero no lo es todo. Ese dinero será y nunca se recuperará. Pero el dinero que sembramos para el Espíritu, tal como el que se hace cuando compartimos con aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, va a producir vida. Y en la cosecha habrá mucha semilla para sembrar y cosechar vez tras vez hasta que Cristo venga. Mi amado hermano y hermana, si cada persona tan solo mirara su riqueza material como una semilla y la sembrara apropiadamente, seguro que no iba a faltar para la obra del Señor en esta tierra. En esta misma hora hay pastores, hay siervos de Dios, hay ministros, hay misioneros que, como dicen mis hermanos dominicanos, se están comiendo un cable y están pelando el otro. Están en una condición tremenda y es triste decirlo. Muchas semillas se desperdician en cosas triviales, cosas que son propias de la vieja naturaleza. Les voy a poner un solo ejemplo. A mí me llama la atención cuando visito algunos países de América Latina y encuentro que cada día se están haciendo templos más grandes. Yo no puedo olvidar la visita que tuve de un pastor en Michigan. Tuve la visita de un pastor y el pastor venía con un plan de hacer un templo en el lugar donde vive de $2 millones. Sería en este momento unos $5 millones. Cuando ninguna de las pobres casas que tiene ese poblado podía superar, no sé, quizás los 500 o $1,000. Hacer un templo de $2 millones. En algunos países donde la pobreza está matando aún a los pastores, se están fabricando templos de 3 y 4 pisos con condiciones increíbles. Es un derroche de los recursos que Dios da para realmente extender el reino de Dios. Extendamente no se está haciendo para glorificar el nombre del Señor. Hay una aplicación más extensa de este principio en nuestras vidas, señor. Porque todo lo que hacemos es una inversión. Todo lo que hacemos, todo lo que tú haces, todo lo que yo hago es una inversión. En la vieja naturaleza o en la carne o en la nueva naturaleza en el espíritu. Y vamos a cosechar lo que hayamos sembrado y en la proporción con la que hemos sembrado. El que siembra, dice 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente. El cristiano que anda según el espíritu y siembra, en el buen concepto de la palabra, según el espíritu, va a tener una cosecha espiritual. Y si ha sembrado generosamente, la cosecha será abundante en la vida venidera y quizás en la vida presente. Los enemigos de Pablo, los judaizantes, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, no tenían esta actitud espiritual en cuanto al dar y el recibir. El apóstol Pablo se sacrificó y trabajó para no ser carga a las iglesias. Pero los falsos maestros, los falsos apóstoles, los legalistas, los tradicionalistas usaron y usan a las iglesias para promover sus propios planes, para llenar sus propios bolsillos. Lo mismo pasó en la iglesia de Corinto y Pablo se vio obligado a decirle lo que aparece ahí en 2 Corintios 11:20. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Cuántas veces hemos visto al piadoso y al sacrificado siervo de Dios, pastor, ser perseguido, ser echado fuera, mientras que el arrogante, el codicioso, es venerado y consigue todo lo que él busca? El creyente carnal vive contento bajo la dictadura espiritual. ¿Estás viviendo tú bajo una dictadura espiritual o estás viviendo en la libertad de la gracia de Dios, en la libertad del amor en Cristo Jesús? El creyente carnal está contento de estar en la dictadura espiritual. De ese tipo de pastor que parece muy poderoso, que parece muy famoso, que parece muy bendecido, que promueve el legalismo, que promueve el tradicionalismo, que promueve la santurronería. Porque esto lo hace sentirse a él seguro, lo hace sentirse espiritual. El creyente carnal sacrificará lo que tiene con tal de hacer su obra más grande, pero descubrirá al fin que sembró para la carne, para la vieja naturaleza y no para la nueva naturaleza, la del Espíritu Santo. Dice
después de habernos dado Gálatas 6:6 y el principio del 7 y 8, Pablo nos dice ahí en el 9 una promesa: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Detrás de esta promesa hay el peligro: fatigarse, desmayar en la obra del Señor. A veces el desmayo espiritual es causado por una falta de devoción a Dios. Y es interesante hacer el contraste entre las iglesias que son alabadas por su obra, trabajo y constancia, como 1 Tesalonicenses 1:3, y la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor y se había enfriado. ¿Por qué? La respuesta se halla en la palabra de alabanza a la iglesia tesalónica. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. No tan solo la obra, el trabajo y la constancia, mis hermanos, sino el motivo apropiado: fe, amor y esperanza. Cuán difícil es, aún en nuestro trabajo para el Señor, permitir que la motivación espiritual es triste. Es fácil que podamos permitir que muera nuestra motivación espiritual. Como los sacerdotes del tiempo del profeta Malaquías, que servían al Señor, pero se quejaban y decían: qué fastidio es esto. Malaquías capítulo 1, versículo 13. Algunas veces decaemos o desmayamos por falta de oración. Dice Lucas 18:1, orad siempre y no desmayad. La oración es para la vida espiritual, mi amado hermano, lo que es la respiración para la vida física. Si dejas de respirar, te mueres. Y también es posible que por falta de alimentos mueres. Por eso el Señor dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tratamos de seguir trabajando sin alimentación y sin descanso adecuado, desmayaremos. Qué importante es esperar en el Señor para obtener de Él la fuerza que necesitamos, según dice Isaías 40, 28 al 31, para cada día. La promesa que Pablo nos da nos ayuda a seguir trabajando. A su tiempo segaremos. La semilla que se siembra no da fruto inmediatamente. Hay estaciones para el alma, así como hay estaciones en la naturaleza. Y debemos dar a la semilla tiempo para germinar y llevar fruto. Qué hermoso es cuando el que ara alcanza el segador, como decía el profeta Amós. Cada día debemos sembrar la semilla para que un día podamos cosechar. Pero debemos recordar que el Señor de la mies es el responsable de dar la cosecha, no tú ni yo. Compartir las bendiciones, mis hermanos, implica mucho más que enseñar la palabra y dar de nuestros bienes materiales. También implica hacer este bien a todos, dice Gálatas 6:10. Y hay en este mundo aquellos que hacen mal, sí. Hay algunos que devuelven mal por bien. La mayor parte de la gente devuelve bien por bien y mal por mal. Pero los hijos de Dios, tú y yo, debemos devolver bien por mal y hacerlo en espíritu de amor cristiano. En verdad, las buenas obras del creyente son un sacrificio espiritual, dice Hebreos 13:16, que ofrecemos al Señor Jesucristo. Debemos hacer el bien a todos y así dejar que nuestra luz brille y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. No es solo por medio de las palabras que testificamos, mis hermanos, a los que están perdidos, sino sobre todo por medio de nuestras obras. De hecho, nuestras obras preparan el camino para que nuestro testimonio sea oído. El asunto no es preguntarse, ¿merece esta persona mis buenas obras? ¿Merecimos tú y yo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús? Tampoco debemos tratar de defendernos como aquel hipócrita en Lucas 10. ¿Quién es mi prójimo? Cristo aclaró que la pregunta no es quién es mi prójimo, sino a quién puedo serle yo el prójimo. Al hacer bien a todos debemos dar preferencia, dice el versículo, a la familia de la fe, a los hermanos en Cristo. Y esto no quiere decir que los cristianos debemos ser una sociedad aislada del mundo sin hacer nada por los demás. No, es cuestión de prioridad. Los creyentes en los tiempos del apóstol Pablo tenían mayor necesidad que los que estaban afuera, ya que muchos de los creyentes estaban sufriendo por su fe. Además, un padre de familia siempre provee para sus hijos antes de proveer para sus vecinos. Debemos recordar que compartimos con otros hermanos para que todos puedan compartir con el mundo necesitado. Cada miembro de la familia de la fe es un receptor con el fin de que sea un transmisor. Cuando abundamos, recuerden que somos bendecidos para bendecir. Cuando abundamos en amor los unos por los otros, tenemos amor por todos los hombres.
todos para Cristo Jesús. Hermanos, llevemos las cargas los unos de los otros y compartamos las bendiciones que Dios nos da. Esta es la libertad del amor. Permite que tú dejes que el Espíritu Santo de Dios haga esta obra en tu vida todos los días, en todos los momentos, y haga una transformación que tú mismo dirás: ¡wow! Maravilloso es mi Señor. Estoy viviendo en la libertad del amor que Jesucristo ha tenido para conmigo. Y tú, mi amigo, que has estado con nosotros en esta hora, compartido este tiempo de oración con el Señor, yo quiero hacerte un llamado. El llamado es a que tú tomes tu decisión personal por Jesucristo, a que tú mismo reconozcas la necesidad que tú tienes del perdón de tus pecados contra Dios. Tú eres un pecador, yo también. La diferencia entre tú y yo es que ya yo hice lo que te voy a decir que tú hagas y nunca me arrepentiré ni me arrepiento de haber reconocido mi pecado ante Dios, el Dios Santo, y decirle: reconozco que he pecado contra ti, que te he rechazado, Dios, que he vivido de espalda a ti, que quizás he tenido hasta una vida religiosa, pero nada de esto me ha hecho un hijo tuyo, porque para ser hijo tuyo yo necesito arrepentirme de mis pecados delante de ti. Te pido perdón de mis pecados y pongo mi confianza en Jesucristo como el único que me perdona, como mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo. Dame el gozo de tener la certeza de tu Espíritu, de que tú me has salvado y me has redimido y me has hecho tu hijo, tu hija, desde ahora y para siempre. Te aseguro que si tomas esta decisión y le dices a Dios esta palabra, ahí donde mismo tú estás, Él toma esa famosa, esa maravillosa iniciativa y te da vida y vida eterna desde ahora y para siempre. Nunca te vas a arrepentir de la decisión. Tómala en el nombre del Señor. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti, y siempre debes hablar que en Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad,
siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo, sin que tú esperes